Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos al Braserillo. Hoy estamos ya a 15 de julio de 2015, un día caluroso, ¿verdad? Nada menos que 41 grados y 40 grados, dependiendo de donde usted esté en Castilla-La Mancha, no se va a librar, salvo que tenga la fortuna de estar en zonas de nuestra región, pues como los Montes de Toledo muy arriba, o el Tietar, en la zona de Talavera, o por ejemplo pues por el río Mundo en Albacete, o por la Serranía Cuenca, o por la Alcarria. Por allí pues seguramente que los termómetros estén bastante más suaves que en el resto de la comunidad autónoma. En cualquier caso, con esta, dicen, ola de calor, que yo digo que simplemente ya es un verano caluroso y que de vez en cuando viene una ola de fresco, porque más bien es lo lógico, ¿no?, pensar, porque son 6 días de calor, descansamos 2, otros 6 días de calor, descansamos 2. Pero bueno, los que saben de esto son los meteorólogos, así es que cada uno a lo suyo y que ellos sigan diciendo cómo se tienen que llamar las cosas. Digo que con estos tiempos, parece mentira, pero y con estas temperaturas estamos teniendo más información y más noticias en 6 días que en cualquier otra semana habitual. Y es que, cierto y verdad es que cuando hemos decidido a ver de qué temas vamos a hablar, yo les he mandado a los contertulios esos 7 temas, por si nos da tiempo a hablar algo de alguno, porque como suele pasar aquí en el Braserillo, comenzamos con un tema, acabamos con otro que no estaba previsto y al final no nos da tiempo a hablar de todo lo que planteamos. Pero ahí tenemos Grecia sobre la mesa, al final ni referéndum ni leches, como se suele decir vulgarmente, ha tenido que, en este caso el primer ministro griego, asumir sus responsabilidades y tomar las medidas que se le han dictado desde la Unión Europea para poder conseguir ese tercer rescate. Era evidente, yo creo que la mayoría sabíamos y sopesábamos el que si no hacía reformas Grecia para poder pagar la deuda y poderla pagar en sucesivo y poder crecer económicamente, difícilmente se le iba a poder prestar. Haya estado casi la salida del euro de Grecia, pero afortunadamente, como decimos, las cosas parece ser que se han calmado un poco. ¿Se han calmado o no? Veremos qué es lo que pasa porque todavía no está todo claro. Aquí en Castilla-La Mancha, más cerca, saben ustedes que está el traspaso de poderes, se ha cambiado de gobierno, se ha cambiado de color político, por lo tanto es un traspaso de poderes que a priori pues debería de ser un poco más largo y bueno, en cualquier caso parece ser que no se ponen de acuerdo en ese traspaso de poderes entre PP y PSOE. Unos dicen que no está asistiendo, otros dicen que se va a hacer un monográfico de la situación financiera, se va a un notario, un consejero para llevar, en fin, una serie de cosas que yo creo que debe ser la temperatura que también hace pues que sucedan. Por otra parte, el Partido Popular ha cambiado la imagen, ahora hablaremos con un representante del Partido Popular, ahora es un circulito con un albatros, creo que es, en vez de una gaviota, y con las siglas del PP, que en vez de estar inclinadas hacia la derecha, se han quedado en el centro. Bien, y luego medidas del Gobierno Nacional para satisfacer, según ellos, a los españoles por el sacrificio que han hecho durante estos meses, algunas de ellas importantes, que también se podrían tratar. Y por último, ambos partidos políticos fuertes hablan de la reforma electoral, unos y otros de la reforma constitucional. ¿Qué pasará de ello a lo largo de este verano? Lo sabremos. Y mientras tanto, la izquierda está peleada o está discutiendo entre Podemos y otra fuerza política donde aglutinan una plataforma, digamos, donde se quieren unir todos los partidos de izquierdas, entre ellos Izquierda Unida. Hasta Pitufo Gruñón le llamó el líder de Podemos al líder de Izquierda Unida. Para hablar de todo esto, de lo que nos dé tiempo, tenemos esta tarde con nosotros a José Luis Gascón. Buenas noches, José Luis. Buenas noches. Digo tarde porque como todavía no ha anochecido, ¿verdad? Prácticamente. Fernando Jou, presidente del Comité Asesor del Partido Popular en Castilla-La Mancha. Buenas noches. Buenas noches, del 14 de julio. Que es que la presentación habías dicho 15. Ah, bueno, sí, es que como... No, lo digo por los televidentes, claro, que sepan que estamos a 14 de julio. Es el calor. Es el calor, es el calor. Javier Mateo, concejal de Bienestar Social de Ganemos Toledo, buenas noches. Buenas noches. Y Fernando Mora, secretario de Programas de la Ejecutiva Regional del Partido Socialista, y todo apunta a que dentro de muy poquito viceconsejero del Gobierno de Castilla-La Mancha. Buenas noches. Bueno, traspaso de poderes, vamos a hablar primero de lo nuestro y luego ya hablamos, si os parece, de lo que está un poquito más alejado, aunque
en gran medida también nos afecta siempre a todos. Traspaso de poderes, lo que está sucediendo, lo que estamos viendo. ¿Cuál es tu opinión, José Luis Gascón? Bueno, que como siempre, cuando ha habido un traspaso de poderes y son partidos distintos, pues andamos siempre con las suspicacias y con las historias que se repiten. Esto es repetitivo, que si tú me dejas, que si no me dejas, que si te voy a auditar, que si no te voy a auditar. El caso que da toda la sensación a la gente que entre que te dejo, que no te dejo, pues que las cosas se paralizan. No debe ser la realidad, porque el funcionario sigue trabajando todos los días, haciendo sus historias todos los días y demás. Pero lo que sí está claro es que todas esas cosas, cuando puede ocurrir lo que ha ocurrido ahora, que haya un cambio en el gobierno regional o en otros gobiernos, debían tener todas las, en este caso todas las consejerías, preparado un dossier para el que entra, para que sepan por dónde están las cosas. Lo que no se puede es largarse a la ligera, como ha ocurrido alguna vez, dejando un montón de cosas en los cajones o no sé qué, como contaron, etc, etc. Y ahora volvemos a la misma historia, cómo va a ser esto. Entonces la gente está un poquito cansada. Lo que se tiene que hacer es la claridad, la transparencia, y dejar las cosas para el que llegue pueda seguir ese mismo día trabajando, firmando, haciendo y demás. Desde la parte saliente. Desde la parte saliente, a mí por lo menos me parece lamentable la situación que estamos viviendo. El Partido Popular, en aras a la transparencia que nosotros sí creemos y practicamos, hemos querido hacer un traspaso de poderes pues modélico y sobre todo transparente, dejando negro sobre blanco y con luz y taquígrafos absolutamente cuál es la situación del gobierno que dejamos al gobierno entrante. Pero ¿cuál es nuestra sorpresa? Cuando el gobierno entrante se niega a que exista ese traspaso, no ya público, ni siquiera en privado, ni de ninguna otra manera. Por ello, el Partido Popular no le ha quedado más remedio que este informe económico-financiero, que es lo que verdaderamente importa de cuál es la situación económica y financiera de la Junta de Comunidades, que dista mucho, muy mucho, de la que nosotros nos encontramos cuando llegamos al gobierno. Este informe no solamente hemos tenido que mandarle a la mesa de las Cortes, donde por supuesto se presentó, y que estaba también colgado en la página web de la Junta de Comunidades, de donde misteriosamente ha desaparecido. Un gobierno que tanto predica y tanto quiere transparencia, lo ha hecho desaparecer de la página web de la Junta de Comunidades, pues para que todo el mundo tenga la posibilidad de conocer cuál es la situación económico-financiera de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Lo hemos enviado también a los principales analistas financieros, a todas las entidades financieras, a la Universidad de Castilla-La Mancha, a CECAN, y está colgado también en la página web del Partido Popular de Castilla-La Mancha. Porque lo que queremos es que todos los castellanos manchegos sepan cuál es la situación que deja este gobierno al día de hoy. Y cuando deja el gobierno el Partido Popular en Castilla-La Mancha, que sepan todos los castellanos manchegos que el presupuesto del 2015 está ejecutado solamente en un 40%, que están pagadas todas las facturas, en un 94% de las facturas contabilizadas están pagadas. Se está pagando a 27 días, absolutamente todo, muchísimo mejor. Tiene en tesorería 97 millones, aparte de, lógicamente, las cantidades que irá recibiendo del Gobierno de la Nación periódicamente. Otros 67 millones extras, con los que no se contaban, que se va a recibir próximamente por parte del Gobierno de la Nación. Por lo tanto, la situación económico-financiera del Gobierno, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, para el Gobierno entrante es óptima. Y eso es lo que queremos que sepan los castellanos manchegos. Y eso es, parece ser, lo que otros se niegan a que se sepa. Fernando Mora, primero como parte entrante y luego la parte observadora o sufridora. Bueno, no me gusta entrar en polémicas que no se sustancian realmente, vamos a ver, pero en parte José Luis Gascón lleva razón en lo que ha dicho, en parte. Yo creo que hace 4 años sí hubo una comisión de traspasos, donde el Partido Socialista se reunió con los consejeros o con un equipo que iba
en definitiva, analizar las cuestiones que se planteaban y se hizo un traspaso con papeles y con documentos a todas y cada una de las consejerías. Bueno, en esta ocasión no ha ocurrido lo mismo, es decir, se está generando polémicas, las más de las veces artificiales. En el debate de investidura, el presidente de Castilla-La Mancha dijo que él lo que quería era un debate en las Cortes sobre cómo había quedado y cómo está la situación financiera de Castilla-La Mancha. Más transparencia que debatir y que la gente lo conozca, yo creo que no la hay. O sea, que si lo que está diciendo Fernando Jou es verdad, pues tendrán ocasión de exponerlo. Pero el hecho de ponerlo en un documento y llevarlo al notario, lo único que significa que lo que está escrito en ese documento es lo que está escrito. No, sí, pero que está escrito en ese documento. Claro. Eso no significa que se corresponda con la realidad. Y entonces, eso es lo que hay que analizar. Si ese documento se corresponde con la realidad o no se corresponde con la realidad, y entonces los parlamentarios del Partido Popular tendrán ocasión de exponer cuál es la situación real de las finanzas de Castilla-La Mancha, y, evidentemente, el Gobierno tendrá también ocasión de exponer cómo ha visto las finanzas de Castilla-La Mancha. Cosa que no se hizo hace 4 años. Hace 4 años lo que se dijo, han dejado no sé cuántas miles de facturas en los cajones, no sé qué, no sé cuánto, y además el número de facturas y el número de millones a deber iban aumentando así según iban pasando los meses. Incluso en las vísperas de las elecciones seguían aumentando los millones. Yo creo que es que lo que iban haciendo era añadir las circunstancias. La situación financiera de Castilla-La Mancha, desgraciadamente, no es buena. Desgraciadamente no es buena. ¿Por qué? Porque tenemos una deuda que se multiplica por 2 con respecto a la que se dejó hace 4 años. Y eso, evidentemente, es grave. Los objetivos de déficit que marca el Ministerio de Hacienda, que es un ministerio cuyo ministro es del Partido Popular, no se han cumplido. Pero no se han cumplido nada más que el primer año. El resto de los años no se han cumplido ninguno. Luego, eso evidentemente también forma parte del debe. Y luego, claro, Fernando, lo que no podemos hacer es una profesión de fe de que lo que decís y porque lo pone en un papel, está bien, vamos a debatirlo. Y así es como se enteran los ciudadanos de Castilla-La Mancha, con transparencia, con debate, esa es la transparencia. No que se cuelgue en la página web cuando tú te vas, o si no, lo cuelgas en tu página web como partido. Me parece que eso no son los procedimientos. Javi. Pues a mí hay algo que no me termina de cuadrar, ¿no? Uno cree que vive en una democracia, bueno, imperfecta, ¿no? Pero en fin, democracia al fin y al cabo, y luego descubre que es, y perdonad que lo diga así, más cutre de lo que algunas veces uno tiene la sensación. Si un gobierno tiene que ir a un notario para arreglar las cuentas, o si cada gobierno que entra en la institución de turno, me da lo mismo que sea la Junta que cualquier otra, no se fía y pone en entredicho las cuentas de lo anterior, hay algo que no funciona, que es el propio sistema. O sea, no es creíble ni lógico que después de 30 años de democracia, de 30 y tantos años de vida democrática, aún no tengamos articulados mecanismos arbitrales, lo suficientemente imparciales y técnicos incluso, como para que los traspasos de poderes, que es algo cotidiano, porque pasa como mínimo cada 4 años, sea una cosa normal y corriente, y que el que se va diga lo que tenga que decir, y el que llegue diga lo que tenga que decir, pero que no haya que andar con numeritos como el que estamos presenciando. Es que en Castilla-La Mancha, no, es que te iba a decir, es que en Castilla-La Mancha no estamos acostumbrados a los traspasos. Bueno, llevamos 2 en 4 años, ¿no? Hace 4 años tuvimos uno y ahora tenemos otro, o sea, que hemos tenido no tenemos 2 en 4 años, ¿no? Entonces, eso es lo que me llama la atención. Yo creo que esto viene a decirnos que tenemos una democracia con un gran nombre, pero con poco contenido detrás, ¿no? En esto y en otras cuestiones, pero hoy toca hablar de esto. El sistema debe estar por encima de los partidos que lo gestionan. Si no, evidentemente, algo estamos haciendo mal. Y la transparencia no es una cuestión de páginas web o de notarios, y es que no es esa la cuestión, ¿no? O sea, no vale... algo no funciona también cuando el grupo de la oposición, ahora en las Cortes Regionales, ahora el Partido Popular y Podemos, y en la anterior, el Partido Socialista, no tienen conocimiento fidedigno
de las cuentas que están sucediendo. Y al revés, me da lo mismo unos que otros, ¿no? O sea, algo no pasa. A mí no me terminaba de cuadrar tampoco cuando el Partido Popular alcanza la mayoría absoluta en la anterior legislatura y entonces empieza a decir que es que las cuentas no están, no sabíamos cómo estaban. Pues algo tampoco funciona cuando la oposición no tiene información de primera mano de lo que realmente está sucediendo. Yo creo que algunos siguen sin entender nada y que siguen a lo suyo pensando que quítate tú para ponerme yo, que esta institución no es como tal, sino que es un cortijo y que la palabra transparencia desgraciadamente se está poniendo de moda. Y digo desgraciadamente porque algunos tenemos la sensación de que lo que está poniendo de moda es la palabra o el portal web de turno donde se cuelgan las cosas más allá de que los ciudadanos lo entiendan o los dejen de entender. Insisto, si un gobierno tiene que ir a un notario para justificar las cuentas o cada gobierno que entra, en este caso del Partido Socialista, no se fía y pone en entredicho lo que ha sucedido en la anterior, hablo técnicamente de los números, de la contabilidad correspondiente al ejercicio anterior, es que está claro que la democracia es menos de lo que nos creíamos y el sistema no funciona. Yo más de lo mismo, pues eso, que no debía existir todo esto, puesto que efectivamente, como bien he dicho en mi primera intervención, y vuelvo a repetir, todo tenía que estar encima de la mesa, encima de la mesita, muy clarito, y no tendría que haber toda esta serie de cosas. Eso indica o nos hace pensar al ciudadano que dentro de la democracia hay algo que no nos funciona. Y además algo muy importante, que son las finanzas, porque las finanzas en democracia, como en cualquier régimen, las estamos pagando todos los españolitos de nuestros impuestos, con lo cual aquí no debía haber tantas historias y efectivamente, y sobre todo, pues que estén las cosas bien claritas y que no haga ya falta ni de ir a un juzgado, ni amenazar, ni qué es lo que al final ocurre con todo esto. Porque al final el tema es politizar lo que es política, judicializarlo. O sea, ir al juzgado, pero bueno, ¿en qué país vivimos? Son ya muchos años de democracia y claro, si las cosas se hubieran hecho bien, pues seguramente no tendríamos ahora que andar con estas historias que nos da la sensación al ciudadano, vuelvo a decir, de poca seriedad y de poca... Sí, Fernando. Sí, para aclarar dos cosas, dos puntualizaciones a lo que ha dicho Fernando Mora. Tenemos el doble de deuda porque el gobierno decidió asumir la deuda comercial y convertirla en deuda financiera para que pudieran cobrar todas las empresas que eran acreedoras del anterior gobierno de la Junta de Comunidades, para que gracias a ello no tuviesen que cerrar esas empresas y salvar así del cierre y, por supuesto, evitar la pérdida de miles de puestos de trabajo que habrían supuesto si el gobierno de Castilla-La Mancha no hubiese hecho frente a esos pagos asumiendo esa deuda. Y luego, con respecto a la desviación del déficit, efectivamente, en el 2015, 7 décimas, se ha desviado el déficit de lo que estaba previsto, pero es una desviación coyuntural, no es estructural, y en el 2016 se va a recuperar esas 7 décimas. Por lo tanto, la prueba es que no hace falta tomar ninguna medida extraordinaria para ajustar y cumplir el déficit, porque él solo se va a compensar en el 2016, porque es como consecuencia de una subida de los intereses en el 2015. Por lo tanto, esa desviación es mínima y, sin embargo, no me habla de la desviación que había sobre el PIB, un 25% en la anterior legislatura. En 4 años, del 2008 al 2011, la desviación que hubo de déficit con respecto al PIB no eran 7 décimas, era un 25%. Bueno, vamos a ver, yo la verdad, si quieres, Javier, te doy en buena parte de razón de lo que dices, igual que a Gascón. Yo creo que las cosas hay que normalizarlas, Claro. Y tan es así de normalización, que, hombre, el que se debata esto en las Cortes no me parece ningún disparate. Todo lo contrario, lo más transparente, lo más democrático y donde realmente se pueden plantear las cosas. Con respecto al tema, evidentemente, Fernando, ese es el comodín que siempre usáis, es decir, la culpa la tenéis vosotros y como la tenéis vosotros, no sé, y en todo. Es decir, pero resulta que cuando se va a la Comunidad Valenciana, que tenía un déficit mucho mayor, una deuda mucho mayor y unos escándalos realmente inmensos, resulta que no eran culpables.
Esto es de verdad como para... Estamos en Castilla-La Mancha. No, sí, ese es el comodín, No, aquí hay un problema, aquí hubo un problema evidentemente, que es una caída importante de ingresos, que ha pervivido durante los 4 años del gobierno de Cospedal, Eso es más que evidente como consecuencia de la crisis económica. Y eso han querido decir, bueno, es que los culpables eran los anteriores. En vez de decir, vamos a ver cómo lo afrontamos y vamos a ver todos cómo lo afrontamos. No, el problema era ignorar al anterior gobierno, ignorar a la oposición y hacer unas determinadas políticas. Mira, con respecto a la desviación de déficit, es que es muy curioso, porque no es que Castilla-La Mancha tenga la mayor desviación de déficit, sino que comunidades autónomas con mayor deuda y con mayores problemas financieros que Castilla-La Mancha, como la Comunidad Autónoma de Valencia o la Comunidad Autónoma de Murcia, se les ha permitido una desviación de déficit muchísimo mayor. ¿Y eso qué ha significado? Que en época preelectoral han jugado con unos millones con los que Castilla-La Mancha no jugaba. Es decir, aquí se permiten unas cosas a otros, otras cosas no se permiten a unos, otras juegan a cuestiones personales. Es que aquí se ha mezclado todo, Fernando, se ha mezclado todo. Se ha mezclado la ambición de la presidenta de Castilla-La Mancha en su momento con su proyección nacional, y nos ha hecho, evidentemente, sufrir a los castellano-manchegos pues un calvario que no se corresponde con la realidad que tenían que haber experimentado. Y no se ha tenido nunca conciencia de dónde estamos, de quiénes somos y a dónde vamos. Y esta región no es una región urbana, es una región muy extensa, es una región complicada, 919 municipios, 2 millones de habitantes, muy dispersa. Eso no se ha tenido en cuenta para nada durante la gobernación del Partido Popular en Castilla-La Mancha. Y sin embargo, la lectura que se hacía en otras comunidades autónomas que tenían problemas financieros, que tenían en realidad todas, pero los había muy gordos como Valencia o como Murcia, pues evidentemente eso parece como si hubiese hecho tabla rasa y allí no pasase absolutamente nada. Pero bueno, aquí alguien tenía que sacar pecho a costa de los castellano-manchegos y eso lo hemos sufrido durante 4 años. Sí, yo quería abundar en una cuestión que ha planteado José Luis al principio y sin que sirva de precedente le voy a dar la razón. Le da la razón a todo el mundo. Cuando hablaba de que en realidad la administración no se paraliza, ¿no? Porque efectivamente los funcionarios siguen trabajando. Yo en ese sentido quisiera tranquilizar también a los ciudadanos, más allá de que los nuevos cargos públicos tardemos más o menos en adaptarnos, en aterrizar, en ponernos en marcha, pues yo creo que tranquilizarán también a la opinión pública en el sentido de que la maquinaria funcionarial, los trabajadores públicos y las trabajadoras públicas siguen haciendo su trabajo y las cosas siguen funcionando. Es verdad que en algunos casos, y yo creo que siempre hay que pedir disculpas por ellos, pues los cambios en los nombres, en las direcciones de cada uno de los puestos, pues pueden conllevar algún problema, algún retraso en algún caso, pero yo me he llevado una gran sorpresa en ese sentido cuando asumí la Concejalía de Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Toledo, en el que yo podía estar un poco disperso en algún momento, pero que mi gente allí estaba trabajando todos los días como si nada hubiera pasado, ¿no? Los políticos vamos pasando, pues los funcionarios afortunadamente están trabajando. Y en ese sentido quería decir una cosa buena de un partido que no es el mío, que como esto no está muy de moda, pues quisiera aprovecharlo. Es en torno a unas declaraciones que ha hecho la nueva consejera de Educación del Gobierno de Castilla-La Mancha, del compromiso asumido de retomar la política de becas de comedor para el próximo curso que empieza ya en mes y medio, ¿no? Y en el que ha dejado claro también que habrá becas del 100% para aquellos niños y niñas que tienen, en fin, situaciones más complicadas. Yo lo saco primero porque me afecta como concejal de Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Toledo y porque además es un tema que he reiterado en numerosas ocasiones en este programa, en este braserillo, ¿no? y que he reclamado en muchas ocasiones. A mí me ha parecido una de las medidas más duras y más miserables del anterior gobierno, que seguro que tendrán su justificación en algún sitio, pero que yo no soy capaz de entender cómo se suprimieron las becas de comedor. Lo que ha anunciado la consejera de Educación es una declaración de intenciones que ahora habrá que trasladar a la realidad, que espero que sea así pronto, y además nos permite a los ayuntamientos también sacar un poco la cabeza porque estábamos asumiendo, por lo menos en el Ayuntamiento de Toledo, una competencia que no es la nuestra, sin financiación de ningún tipo, y estábamos supliendo la obligación de la Junta de Comunidades en cuanto a becas de comedor. Yo la primera medida que tomé como concejal de Servicios Sociales fue duplicar el presupuesto de becas de comedor, incluyendo también ayudas a manutención durante el verano para cerca de 250 niños y niñas en la ciudad de Toledo, que se dice pronto. En ese sentido, creo que demuestra además, insisto, que mientras nos ponemos de acuerdo con unas cosas y con otras, los problemas importantes deben seguir atajándose, ¿no?
Bien, pues vamos a hacer ya la pausa que corresponde. Hemos llegado al ecuador del programa. Seguiremos, solo hemos hablado de un tema, ¿os dais cuenta? Seguiremos ahora después de la publicidad. Que eran 4. Sí, ya. Y solo queda una parte. Volvemos enseguida. No se vayan, no tardamos nada. Hasta ahora.